buenas tardes. Estamos aquí en transición nuevamente como todos los lunes. Y hoy estamos aquí en esta primera media hora de programa con Mario Krieger, docente de la UBA, pensador, con una larga trayectoria académica y también política. ¿Cómo estás, Mario? ¿Qué tal? Buenas tardes, ¿cómo estás, Alberto? Bien, muy bien. Aquí estamos un poco a la expectativa de lo que pueda llegar a pasar después del paso al costado que dio Alberto Fernández el otro día. Bueno, creo que es importante en el sentido de clarificar el panorama. Me parece que ahora falta la segunda parte, que es si vamos a tener un candidato de consenso o si vamos a tener, digamos, unas PASO. Hay ventajas y desventajas en ambas cosas, ¿no? Uh-huh. Si vos tenés unas PASO, tenés las ventajas de, digamos, distintos candidatos y distintas ofertas, permiten movilizar mucho más gente y al mismo tiempo aunar propuestas. Ahora, un candidato de consenso tiene otra ventaja, porque la ventaja de un candidato de consenso, digamos, el peronismo tiene 32-35% de intención de voto en su, digamos, en su núcleo duro. Sí. Y lo importante es llegar al superar el 40%, porque, digamos, el peronismo para ganar tiene que ganar en primera vuelta, como fue la vez pasada también. Uh-huh. Segunda vuelta se le hace bastante cuesta arriba. Así es. Y desde ese punto de vista, digamos, mantener la unidad, un candidato único, aproxima mucho más eso, porque ese candidato único lo más probable es que salga primero en las PASO. Y si vos tenés 2 o 3 candidatos, puede salir tercero o cuarto. Y eso, digamos, como imagen, son 2 imágenes muy distintas que llevan digamos, el que aparece primero tracciona por haber aparecido primero, ¿no? Pero vos pensás que están dadas las condiciones para generar un consenso respecto a un candidato. No lo sé, digamos, depende del diálogo que se haga entre los distintos sectores, ¿no? Escuchaba hoy al presidente, que también antes había, abogado mucho por las PASO, viste que dijo que no voy a ser un obstáculo para que, digamos... Pero también insistió con la tesis de la competencia interna y nombró varios candidatos posibles. Ok, bueno, son las 2 alternativas, pero digamos, siempre el pluralismo tiene la ventaja de la gran movilización, pero el problema de la desventaja es ese, es el cartel que sacás el día después de las PASO, donde saliste cuarto o tercero. Sí. Y eso es muy feo, y sobre todo si, porque en Juntos por el Cambio también hay 2 o 3 alternativas, entonces lo más probable es que salga primero Milei. Es lo más posible. Y entonces eso la verdad que es un mensaje horrible a la sociedad, con lo que este señor significa. Desde ese punto de vista lo digo. Y tal vez, yo realmente cuando Alberto planteó la alternativa de la competencia interna, sobre todo después de muchas décadas sin escuchar o sin permitir esa participación, la verdad que a mí me entusiasmó. Por el otro lado está este argumento pragmático que está marcando vos, que es muy claro, y tal vez un acuerdo sobre la candidatura presidencial y las principales candidaturas a las gobernaciones y luego abrir una especie de griega invertida con competencia a nivel de los distritos no sea una mala alternativa. Claro, bueno, eso muchas veces se hizo, ahí donde hay consenso se expulsa el consenso y donde no lo hay PASO. Uh-huh. Y eso sería lo más normal, porque además ese inconveniente que yo digo para el nivel nacional no necesariamente es exactamente así para el nivel provincial o municipal. Digamos, porque digamos, es un tema de imagen nacional, ¿no? Sí. Ahora, desde el punto de vista puro, las PASO siempre fueron interesantes y, digamos, es mejor la PASO que el dedo. Digamos, yo por eso hablo de consenso y no de dedo. Uh-huh. El dedo siempre es mal visto. El consenso no, porque el consenso son acuerdos entre partes.
no tiene el factor movilizador que tiene que tenga la digital lista, porque todos caminan y trabajan. Pero también todos se señalan unos a otros sus cuitas, sus problemas y sus talones de Aquiles. Y, eso es cierto. Qué sé yo, te digo las dos cosas porque digamos, uno no puede pronunciarse claramente. Hay ventajas y desventajas en ambas cosas. Sí, no, es decir, yo creo que todos estamos un poco en la tesis esta, de que el consenso sería bárbaro, pero bueno, vamos a ver qué sale, qué fórmula podría emerger de esto. Estamos a un mes y medio de eso, de saber qué pasa, ¿no? Sí, bueno, estaba leyendo algún análisis donde se hacía hincapié en el tema de que con el paso al costado de Alberto, ya para las coaliciones más sólidas que de alguna manera con disidencias, con diferencias, pueden garantizar un funcionamiento de la República, las PASO están demasiado cerca como para poder llevar adelante este tipo de acuerdo, y está el gran peligro que vos señalabas de que Milei sea el más votado, y si sea el más votado en las PASO, esto genera un fenómeno de arrastre en la general. Exactamente, ese es el temor. Ese es el temor con todo lo que esto implica, porque digamos, este hombre asusta hasta el círculo rojo, digamos. Sí, claramente, bueno. O sea, asusta a todos. Es el voto bronca de miles de insatisfacciones. Y bueno, fíjate que incluso cuando él habla baja en las encuestas. Sí. Cuando se calla sube. O sea que, digamos, es lo que la bronca pone en el imaginario. Sí, cada uno de los descontentos, o la mayoría de ellos, tiene su propia construcción respecto de Exactamente, Milei, ¿no? a eso es cuando aparece el Milei real. Exactamente. Vos me decías, antes de entrar, que tenías la expectativa, la convicción de que las elecciones son ganables, ¿no? Bueno, absolutamente sí. Primero, ahora hablemos, el gobierno tuvo muchas realizaciones. No es que no tuvo realizaciones, lo que pasa que la inflación y que asalariados, digamos, en blanco, sindicalizados y con obra social, les cuesta llegar a fin de mes, bueno, eso es muy duro. Uh-huh. Ahora, después vos decís, a ver, ¿cuánto se recuperó del gobierno de Macri? ¿Cuánto se recuperó de la industria después de la pandemia? El crecimiento, el desempleo en el 5%. O sea, vos tenés muchos, el crecimiento de las exportaciones, tenés muchos elementos macroeconómicos y de indicadores sociales positivos. Pero, digamos, el índice changuito, el índice supermercado te mata. Uh-huh. Entonces, sí. Eso es un tema difícil de dar vuelta, porque la bronca está. Ahora, estas cosas hay que explicarlas mucho. Y creo que el tenor de las campañas ha variado y tiene que variar, hay que tomar mucha nota de esto. Digamos, en los principios de 2000, de 2000 hasta 2010, 2000 hasta 2000 y pico, vos ibas, había 2, 3, 4 programas de televisión que eran de alto rating, 40, 50% de rating, y entonces vos ibas ahí, te sentabas ahí y, digamos, te escuchaba al país. El país, y el que no te escuchó, el día siguiente se retransmitía eso y digamos, eso era de lo que se hablaba. Hoy está todo absolutamente fracturado y digamos, además la gente se expresa de otra manera, se expresa por digamos, las redes y de otra manera. Entonces, no hay una forma de llegar única. Y entonces yo te ponía el ejemplo de, digamos, para mí es muy importante la movilización que se haga de la militancia y de los cuadros políticos, en este caso del peronismo. ¿Por qué? Yo recuerdo que cuando, digamos, entre la primera vuelta y la segunda vuelta de Scioli, cuando la gente se dio cuenta de que se iba a perder la elección y que iba a venir un tiempo negro, digamos, empezó a moverse militar de una manera por su cuenta, ni siquiera encuadrada, ¿eh? Ni siquiera. Mira, yo me acuerdo que en ese periodo me pasé los 15 días en el sur de la provincia de Santa Fe,
y bueno, recorriendo municipios y demás. Y vos sabés que incluso en muchas fábricas publicaban, los dueños de las fábricas, publicaban los titulares del 2001 y demás, mostrando a dónde llevaba el tema del libre cambio, las políticas que planteaba Macri y demás. Y realmente me parece que en ese momento faltó acompañamiento de un sector preponderante dentro del frente de todo, de la victoria en aquella instancia, que tuvo un juego bastante viscoso, ¿no? Pero lo que tuvo que fue la respuesta de la sociedad fue llamativo. Creo que a eso hay que apelar, porque ahora, digamos, recordemos el discurso de Macri, te prometía rosas, ¿no? Sí. Y le decía a Scioli, pero ¿cómo decís eso, Scioli? Y al fin y al cabo, todo lo que Scioli decía que Macri iba a hacer es finalmente lo que hizo, ¿no? Ahora no, ahora se han sacado la careta y dicen claramente, digamos, que van a hacer una bruta devaluación, que van a ir por, digamos, las jubilaciones, que van a ir por los sindicatos, que van a ir por los derechos laborales, que van a ir por todos los derechos. Digamos, no te mienten ahora. Con el peligro que si ganan, tienen legitimidad para hacer todo eso. Para hacer todo eso, claro. Entonces, me parece que la única forma es esclarecer puerta a puerta, por un lado, o digamos, vía las redes, pero vía las redes en una forma personalizada. Yo te mando una información en un WhatsApp a vos que te conozco, no por bots o digamos, sí, o cualquier mecanismo electrónico de inteligencia artificial que repite algo. Es decir, hacer territorio desde una nueva concepción del territorio. Desde las dos, claro, desde el puerta a puerta, el sindicato a sindicato, el fábrica a fábrica, como vos pusiste, y también vía redes. Entonces, digamos, alertando. Señor, ¿usted sabe que si se dolariza su salario va a ser $10? Entonces, para que se tome conciencia de la pauperización, que va a ser igual o peor que la del 2001. Sí, sí. Probablemente peor, porque el nivel de devaluación va a ser mucho más alto. Y el endeudamiento y el endeudamiento que existe, que en aquel momento, digamos... No teníamos el Fondo Monetario. No teníamos el fondo y no pagábamos. Hasta, digamos, es más, Kirchner no firmó, y cuando firmó ya era sobre el final y pronto después pagó y con una quita y una negociación virtuosa. Muy virtuosa, con mucha quita, claro. Así que eso me parece que, digamos, el optimismo, cuando me lo decís, se basa en la premisa de si se cumple una receta del boca a boca. A mí hay una cosa que yo le objeto a Alberto, no objeto, sino que disiento con él, ¿no? Cuando él plantea que está en contra de los relatos. Y yo creo que el relato es fundamental para... Es decir, si yo convoco a la gente y le digo, bueno, es la etapa de sangre, sudor y lágrimas, también le tengo que mostrar a dónde voy y de dónde vengo, ¿no? Y de golpe creo que pretender que la sociedad se va a dar cuenta sola de las cosas, con la manipulación de la información a que está sujeta, creo que es un problema ahora, porque te pueden decir, bueno, está bien, ustedes me proponen esto, pero estuvieron 4 años en el gobierno y eso no se dio. Y hay que explicar muy claramente por qué no se dio. Sí, claro. Bueno, primero, la política siempre es esperanza, y la esperanza requiere de un relato. Sí. Digamos, si vos no podés vender una esperanza, y es mucho más importante lo que vos digas que vas a hacer, incluso, digamos, cómo vas a desarrollar las cosas que faltaron y que no se hicieron, no tanto basándote en lo que se hizo bien, sino en lo que falta, cómo vas a bajar la inflación, por ejemplo, sí, cómo vas a salir del acuerdo con el fondo, cómo vas a empoderar los salarios, cómo vas a empoderar los salarios, cómo vas a cuidar el pleno empleo, cómo vas a cuidar los derechos. Bueno, eso es lo importante, porque en eso estás confrontando con la oposición que dice lo contrario. Y lo tenés que decir claramente para que las personas, el pueblo, entienda hacia dónde se va. Ahora, después, Alberto, bueno, ya sabemos sus niveles de indecisión. Entonces, él no tuvo relato, pero tampoco cambió la corte a los 10 días de haber asumido, como debería haber hecho. Bueno, pero muchas cosas no hay que ser tan drásticos, me parece, como son algunos con Alberto, ¿no? Porque de hecho es alguien que llega
como síntesis o pretendiendo ser el aglutinador, porque se le había ofrecido ese rol de espacios que venían confrontando y que venían fracturados del pasado, en un contexto en el cual ya no teníamos Ministerio de Trabajo, ni de Salud, ni nada por el estilo, no había inversión pública, un nivel criminal de endeudamiento para la fuga, y encima le cae la pandemia y todo lo que vino, la guerra mundial. Todo eso es así. Bueno, eso es verdad, es lo que claro, entonces yo digo, y además no solo esto, también el nivel de brutalidad del cuestionamiento interno respecto de su gestión, que bueno, uno puede estar de acuerdo en que no era la línea, la de Alberto no era la línea apropiada, qué sé yo. Yo no sé qué es lo que habrá discutido en su momento con Cristina y cuáles eran los términos de esa designación, pero a lo que voy es no que había muchos acuerdos de base, parece, ¿no? O sea, sí, claro. Digamos, hubo un acuerdo electoral, pero no un acuerdo de gobernabilidad o de gobierno. Y ahí va esto que vos me comentabas, que tiene que ver con el documento de la CGT y también lo que están planteando varios, ¿no? Que es la necesidad de definir un programa al que atenerse más allá de los nombres. Y sí, a ver, yo creo que en este punto tenemos que salirnos de nuestras preferencias, corazones, preferencias partidarias. La verdad es que, digamos, el documento de la CGT es muy importante, porque el documento de la CGT dice que habrá un acuerdo político, económico, social, etcétera. Y subraya lo de político. Y es verdad, porque, digamos, si en la crisis que está la Argentina, si vos no sumás un 70-80% de acuerdo atrás tuyo, no podés ni bajar la inflación, ni tomar todas las medidas que tengas que tomar. O sea, necesitas un acuerdo político, digamos, de gobernabilidad o lo que se llama política de Estado, qué sé yo, de amplio plazo, qué tipo de desarrollo, qué tipo de país queremos en los próximos 20, 30, 40 o 50 años. Y después cada uno le impondrá su impronta, un poquito más a la izquierda, un poquito más a la derecha, según quien gane las elecciones, pero ciertas cosas mínimas hay que tener, porque, digamos, estamos al borde del abismo. Y en ese borde del abismo, digamos, la competencia es tan salvaje que lo único que hacemos es hundirnos más. Es como si vos empezás a patalear dentro de una ciénaga, lo único que haces es ahogarte más rápido. Sí. Y entonces se requiere, digamos, no es fácil porque hay posiciones muy extremistas. Pero bueno, habrá que ver con los que no son tanto. Hay muchos a los que les conviene que las cosas estén de este modo, ¿no? Bueno, siempre hay ganador de aguas turbias, ¿no? Sí. Hay tipos que ganan cuando la economía le va bien y ganan cuando la economía le va mal, porque juegan a perdedor y, viste, todo el tipo se lo vio en las corridas de las acciones, ¿no? En su momento. Yo no le voy a poner la referencia de Uruguay porque es una sociedad con una lógica muy distinta y donde una buena proporción de sus nativos viven en el exterior. Pero tomamos el caso de Brasil. Yo recuerdo cuando Lula le reconocía a Fernando Collor que había tomado una serie de decisiones, siendo su adversario político, que le habían servido de alguna manera como la base para poder avanzar en un proyecto de mayor inclusión y democratización. Y no me imagino en la Argentina, mira, te digo más, ni siquiera me imagino a un presidente que continúe la línea política del mismo presidente anterior en términos partidarios, capaz de gestos de reconocimiento de este tipo. Bueno, ese es el problema más grave que tengo, porque es un problema, digamos, político-cultural, es un problema de competencia. También mucha culpa tiene de esto la Constitución reformada del 95. Sí. Porque, digamos, al tener elecciones cada 2 años, digamos, la mitad de mandato está buena cuando tenías 6 años de mandato. Cada 2 tenés el primero, aprendés a dónde está la botonera. El segundo tenés elecciones. El tercero podría gobernar. En este caso no, porque hubo pandemia y guerra. Sí. Y en el cuarto tenés otra vez elecciones. En eso te doy la derecha a vos, en el sentido de, digamos, que Alberto no tuvo condiciones para gobernar como probablemente hubiera querido. Eso es verdad. No, ojo, yo digo esto, a ver,
me parece que también se podrían haber hecho otras cosas, ¿no? No, eso de siempre. Digo, voy a esto, pero... Y creo que, bueno, hay algunas cosas que sería bueno explicar, a lo mejor cómo fue el manejo de las divisas por parte del Banco Central, y una serie de cuestiones que no quedan claras. Pero a lo que me refiero es que creo que, tal como salimos del gobierno de Macri, necesariamente salió una etapa de transición y tocó hacer la transición con un presidente débil al no tener hacer el referente, al no ser el referente de un espacio propio y en un contexto general que realmente fue muy infortunado, sumado a la violencia y la agresividad que hay en la política argentina, incluso que ves al interior de las propias coaliciones. Absolutamente. Es eso lo que de alguna manera hay que desmontar. Pero si vos no desmontás eso, ¿puede un país estar mucho tiempo en decadencia? Sí, puede. España, después de la Edad de Oro, o sea, cuando nos afanaba el oro de América, se lo llevaba y se lo gastaba en cosas, tapices y cosas que importaba de Francia, no producía nada, tuvo 100 años en decadencia. O sea, no es que no se pueda, se puede. Ahora cada vez estás peor. Entonces, digamos, contra eso hay que reaccionar. Porque, digamos, si uno dice, y bueno, hace 10 años que más o menos venimos cuesta abajo en la rodada, como dice el tango. Sí. Y el tema es que se termine naturalizando eso, ¿no? Yo tengo la impresión, no sé cómo te parece, como que las coaliciones están mal armadas en nuestro país. Ajá. Y que tal vez hiciera falta algún tipo de sinceramiento y definición en tanto a programas, no tanto identidades partidarias concretas. Es probable. Es probable, y tan probable es en que, digamos, si el documento de la CGT se siguiera, y un acuerdo político necesariamente va a ser un acuerdo entre una buena parte de los propios y una buena parte de los otros. No importa quiénes son propios y quiénes son otros. Se puede parar en cualquiera de las dos puntas. Y es así. ¿Y cómo imaginás, cómo desearías que se pudiera, ya para ir cerrando un poquito, cómo desearías que se pudiera ir encaminando este proceso? Nosotros tenemos ejemplos. Recordate que, digamos, Perón convoca junto con Malvinas la hora de los pueblos y digamos, se hizo, digamos, todo una mesa multipartidaria. Yo la viví muy de cerca, la multipartidaria, y para salir de la dictadura, que era mucho peor que esta situación, por muchas razones, porque no era solo económica, y se logró, y después logró un acuerdo económico-social, bueno, que mantuvo una estabilidad hasta su muerte. Después, bueno, se pudrió todo, pero la muerte de un semejante líder, se cayó todo el andamiaje, pero digamos, hay antecedentes donde dos líderes políticos que se habían enfrentado durante 20 años por lo menos, pudieron ponerse de acuerdo, pudieron acercarse. Es cierto que ya venían acercándose un tiempo atrás, pero bueno, o sea que, por ejemplo, yo me imagino que hay diálogos por abajo. Unos dicen que hay diálogos por abajo de ciertas personas y de ciertos sectores. Sí. No digo nombres porque no lo tengo comprobado, entonces está mal tirar un nombre, pero se rumorea eso. Bueno, ojalá esos diálogos lleguen a ser diálogos públicos y que conduzcan a algo. Por supuesto, eso no va a ocurrir antes de las elecciones, porque estamos en medio de una disputa electoral. Ocurrirá después. Y por eso mi crítica a la Constitución reformada, porque no deja mucho espacio para gobernar. Sí. ¿No? Por ahí hubiera sido mejor 6 años y revocación de mandato, en todo caso. Pero en la Argentina eso sería
Bueno, tenés que poner condiciones muy altas, ¿no? Alentar al apocalipsis. No, pero tenés que poner condiciones muy severas, ¿viste? De 2/3 en cada cámara, o sea, tenés que poner condiciones como para que efectivamente la remoción sea ante un desastre. Lo último te pregunto, ¿vos coincidís que estas elecciones son tal vez las más determinantes en muchos aspectos desde el retorno a la democracia? En algún aspecto sí, especialmente en el aspecto económico-social, porque, y bueno, si llegaran a triunfar las fuerzas más extremas, también sería en la forma política también, porque digamos, si vos te pensás en Argentina con un Bolsonaro o un Trump, bueno, la situación ya... La verdad que por las alianzas de Milei me imagino algo bastante peor, que incluso y sí, bueno, la opción de Bolsonaro. viene de su pasado, vino con Bussi. Por eso O mismo. sea, digamos, viene del proceso. Bancado no sé por qué, por algunos 2 o 3 empresarios, que es un misterio por qué lo bancan, pero bueno, es una situación muy, muy compleja. De paso hay una internacional de esto, ¿no? Bannon, digamos, encabeza Sí. la internacional de las derechas en el mundo, de las ultraderechas en el mundo. De derechas por siempre, de las ultraderechas, Sí, ¿no? De pero las nazi-fascistoides. lo que pasa es que en la Argentina hasta no hace mucho tiempo parecía impensado Claro. que hubiera una alternativa de poder retornar. Y bueno, pero a 30 años digamos, de vuelta a la democracia, que sí que toda la gente que tiene menos de 30 años, o menos de 40, Menos menos de de 50 40. incluso, no vio el proceso. Entonces, ¿viste? Sí. No es lo mismo que te cuenten que haberlo vivido en carne propia, ¿viste? Sentir, ¿viste? El frío del acero cerca. Bueno, no sé, por un lado uno no quiere recordarlo, pero por el otro lado sería importante generar cierta empatía en la sociedad para ver realmente lo que estamos expuestos. Exacto. Y bueno, eso es, pero digamos, yo creo que eso lleva, para cerrar y en última conclusión, necesitamos un fuerte diálogo interno y un fuerte diálogo entre las fuerzas democráticas. Así es. Mario, te agradezco muchísimo tu participación y bueno, cuando quieras estás invitado para seguir Alberto, nuestro diálogo. el agradecido soy yo y la verdad que conversar contigo es un gran placer. Muy bien. Vamos a una pausa y seguimos aquí en Transición.